Día de hoy daremos inicio a nuestra serie de ponencias junto con lo que es lo ya acostumbrado por parte de nuestros comités, ¿no? Lo que es nuestro domingo de ciencias. Damos la bienvenida a todos nuestros participantes, así como nuestro gran ponente, el cual el día de hoy nos brindará la ponencia titulado, eh, disculpen un momento, ya, investigación sobre desigualdad en salud. eh, Cuyo tema estará bajo a cargo del ponente el doctor Claudio Intimaita Escalante, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, becario en la maestría de investigación epidemiológica sobre enfermedades cardiovasculares en la Universidad Cayetano Heredia, consultor de investigación en salud en epigenosis y creador de herramientas para investigación de la salud. Eh, Doctor, muy buenas noches. ¿Podría encender su micrófono? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me logran escuchar? Sí, se le logra escuchar perfectamente. Ok, perfecto. Buenas noches con todos, chicos. Lamento la demora. Sin embargo, actualmente me encontraba de viaje. Eh, Como bien se me ha presentado, hoy día voy a hablarles sobre lo que es un tema bastante interesante, que es las desigualdades en salud. Un tema que valga verdades, muy poco se aborda con evidencia empírica, lastimosamente, dentro de las ciencias de la salud, y muchas veces el enfoque suele ser bastante reduccionista. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí piensan que el tema de desigualdades en la salud tiene que ver solo con el acceso? Por ahí le suena familiar el término acceso a la salud. Y ahora la contraparte es cuántas veces han escuchado que alguien se preocupe más que por el acceso, ni siquiera acceso en términos amplios, sino acceso geográfico, por la disponibilidad de recursos y servicios, por la calidad de los mismos, por diferentes elementos que no solamente tienen que ver con poner un centro de salud o más personal en una comunidad en donde no necesariamente hay garantías de que se tenga un éxito con los diferentes programas o estrategias sanitarias que se tienen. Y ahí es donde también se tiene que revisionar un poco sobre en qué aspecto hablamos cuando abordamos las desigualdades en salud, porque lo cierto es que podemos simplemente abordar las desigualdades en un término genérico, como se suele hacer en muchas ocasiones, y detallarla como una introducción para darle énfasis en que lo que estamos haciendo tiene una connotación social, pero no necesariamente es así. Incluso hay desigualdades en términos clínicos, y eso también es algo que a veces se suele ignorar bastante. Pero si les interesa desde qué área del conocimiento se trabaja bastante en esto, es desde la salud pública y más específicamente donde se genera evidencias en la epidemiología social. A propósito, hay un libro muy bueno que también les espero compartir, mm, que es el libro de Métodos en Epidemiología Social, que es editado por un buen amigo, Jay Kaufman, que creo les serviría muchísimo para poder ampliar si es que les interesa sobre esa temática, ya que Jay Kaufman incluso es quien escribió este capítulo o fue encargado de esta área dentro del texto de Rothman sobre epidemiología moderna para hablar sobre los términos de epidemiología social. Entonces, mi invitación es a que puedan revisar con mayor amplitud, porque lamentablemente en los pocos minutos que voy a tener aquí con ustedes para poder hablarle de estos temas, no va a ser suficiente para poderlos orientar en toda la amplia temática que existe al respecto. Así que sin más, vamos a ir comenzando. A ver, lamento
Aquí está, creo. No, no suelo utilizar mucho, la verdad, el, el Microsoft Teams, pero espero que se esté visualizando. Ahí se logra visualizar las diapositivas. Sí, doctor, se logra ¿Sí? visualizar perfectamente. Ok, perfecto. Entonces, yendo de llano al tema, lo que me interesa sobre todo que puedan comprender es desde dónde parte la necesidad de estudiar las desigualdades en salud, la epidemiología social y todos esos términos. En verdad parte desde un reconocimiento que en gran medida las causas o finalmente en donde recaen los orígenes de los problemas de salud de la población no son necesariamente por temas de enfermedad, sino que estas son una consecuencia última de todo un entorno social que finalmente condiciona estos elementos. De ahí que muchas veces hayan escuchado este discurso ya casi gastado y repetitivo de los determinantes sociales de la salud, que sí son importantes, pero a veces son un poco comprendidos con una evidencia, como les mencionó, empírica. Este es un retrato, por ejemplo, del tercer estado de Honor Damier, un caricaturista francés que justamente era gran representante del movimiento realista y que plasmaba dentro de esta imagen cómo finalmente dentro de los grandes cambios que se planteaban en Europa en el siglo XIX, siglo XX, en verdad el pueblo finalmente era quien no lograba visualizar esos cambios o tener beneficios notables, ¿no? Finalmente su calidad de vida o sus expectativas de salud no mejoraban drásticamente de manera progresiva, sino que era toda una serie de procesos y cambios que en verdad se sintetizaba en una frase que él utilizaba bastante, que era que tenemos que cambiar todo para que todo permanezca igual. Y era la promesa de como aquellos revolucionarios, gobiernos o lo que quieran, que les prometían siempre un cambio total, pero finalmente siempre se permanecían de esta manera. Y por ello justamente nombró esta obra el tercer estado, que no es tan lejana, en verdad. Si ustedes revisan, eso tranquilamente puede extrapolarse hacia lo que tenemos nosotros en tiempos modernos en el contexto peruano. Entonces, es ahí donde justamente deben tratar de pensar un poco más allá cuando hablamos de los términos o del ámbito de la epidemiología social y específicamente las desigualdades en salud, no simplemente hacia cómo la población tristemente no tiene acceso hacia los recursos o servicios, sino en verdad qué condiciones determinan que se desencadenen ese tipo de enfermedades y diagnósticos que son una consecuencia última de todo lo que antes se ha mencionado. Y para esto requiero que entiendan los términos, porque ahorita hay una exacerbación de ciertos discursos estúpidos, en verdad, desde diferentes frontes, en donde sobre todo uno intenta demostrar que tiene la razón con una actitud bastante mezquina, pero lo ideal en este caso es lograr comprender que no es lo mismo hablar de desigualdad que disparidad o inequidad. Y si les genera confusiones, para esto está este ejemplo, que es bastante conocido. Por ejemplo, se plantea que la desigualdad o la equidad no son objetivos alcanzables y que no se pueden hacer porque plantea que a todos se le debe tratar por igual. Y parte desde una mala concepción en que la solución a todos los problemas de salud es darle lo mismo a todos o tratarlos por igual. Y ahí también ignora que existe una igualdad hacia abajo o desfavorable. Por ejemplo, si toda la población está enferma, obviamente que están iguales. O hacia arriba, si es que toda la población, por ejemplo, tiene una cobertura de salud, están igualados. Pero la condición está en que no basta simplemente con dar un una distribución igualitaria en todos los contextos. La igualdad no es la solución a todos los problemas en la realidad. De hecho, la realidad es inherentemente desigual. Ningún elemento es similar a otro en diferentes ámbitos. Pero esto no es una excusa para que se exista un trato diferenciado o justificar diversas acciones violentas. De ahí, por ejemplo, también cuando se ven temas de género, tiene otro matiz. Lo que se plantea es más la equidad, que consiste en darle a cada quien lo necesario desde su propia evaluación para poderles permitir alcanzar un beneficio o un estado de salud ideal o lo que se plantee. En ese sentido,
el concepto clave que deben entender de cómo se aborda toda esta temática son las diferencias. Y las desigualdades no basta simplemente con ver, ah, sí, un elemento es diferente a otro, porque desde ya el término igualdad y lo que te había comentado anteriormente, te dice de que no hay un elemento en la realidad que sea igual a otro. Entonces no basta simplemente con compararlos sabiendo que no son iguales. Lo que se suele abordar en estos ámbitos más académicos es qué tan desigual es la distribución de un recurso o servicio. Y ahí es donde tú puedes ver, es cierto, la distribución de este recurso puede ser diferenciada entre los habitantes de una población, pero responde a una estrategia basada en equidad para permitirles alcanzar un beneficio o servicio o fin último. Entonces, ¿hacia qué va la equidad? ¿Solamente hacia la respuesta de las necesidades? No, va por un componente moral que justamente es lo que deben tratar siempre de visualizar. Porque lo que muchas veces se suele presentar como desigualdad, disparidad, para hacer sonar interesante lo que se está presentando en una investigación o como que tiene una connotación social, son simplemente diferencias. Y las diferencias pueden ser engañosas. No hay nada que engañe más que las estadísticas, dicen bastantes economistas. Y es cierto en la medida en la cual, si no se contextualiza la información que se presenta, pues se puede inducir a errores. En este caso, la desigualdad en salud, como bien se representa aquí, parte de un hecho en el cual nosotros empezamos a ver una distribución desigual, una distribución diferenciada, para no redundar en los términos, de algún recurso, servicio o indicador en salud, los cuales pueden generar o que todos estén iguales o que tengan una situación de desigualdad. Ahora, dentro de esa distribución desigual, pueden haber diferencias entre los grupos o incluso en toda la población. Eso es lo que diferencia también con respecto a la disparidad que vamos a ver más adelante. Pero todo esto llega a un matiz de inequidad cuando le agregamos una condición ética y moral. ¿Por qué? Por ejemplo, en estos casos, planteamos un elemento que es una distribución desigual, pero no supone una inequidad. Por ejemplo, la distribución de los cromosomas o de la parte genética entre hombres y mujeres que predispone a que, por ejemplo, los hombres tengan cáncer de próstata y las mujeres, bajo una perspectiva biológica, obviamente, cáncer de mama o un cáncer ginecológico, ¿será una distribución injusta? ¿Esa distribución genética la podremos prevenir nosotros? Ahora, bueno, con edición genética y demás se plantean cosas, pero bajo lo que entendemos en la actualidad, ¿será una distribución injusta que tengan esa distribución genética asociada a su condición biológica? ¿O será algo que nosotros podemos abordar desde una dimensión moral o será más un tema biológico que responde a una distribución desigual de temas genéticos? Ahora, esas diferencias que existen, distribuciones desiguales genéticas o elementos, no son o no deberían ser un problema, incluso si es que dejemos la parte biológica y llevémosla a un tema étnico. Por ejemplo, rasgos o fenotipos que algunos asocian como característicos de ciertas culturas o grupos y los utilizan como excusa para poder discriminarlos o maltratarlos. La gran historia del surgimiento de la disparidad en el siglo XIX y XX, en donde a pesar de que toda la población tenía igualdad de derechos, en verdad no todos tenían igualdad, porque veías como en Estados Unidos, por ejemplo, había un gran movimiento netamente racista, segregacionista hacia afroamericanos, y en muchas otras partes del mundo también, guerras de limpieza étnica y demás, que hasta ahora se siguen suscitando. Entonces, una distribución desigual o una diferencia en estos temas se convierte en una disparidad cuando tienes atribución hacia un elemento social. Vayamos nuevamente hacia los fenotipos. Pueden estar distribuidos por una condición genética o una distribución diferenciada, pero no suponen un problema hasta que dentro de una sociedad empiezan a surgir elementos como el racismo o sirve como una justificación para maltratar o esclavizar hacia otros grupos. Entonces, cuando empieza a tener esa connotación social o atribuible hacia un elemento en la sociedad, ya sea económico o demás elementos que no responden en verdad a solamente una distribución diferenciada, sino a algo dentro de la sociedad, a un componente social, se convierte en una disparidad. Y cuando eso tú lo puedes
atribuir hacia un elemento injusto, como lo es la parte de la desigualdad o disparidad étnica, y prevenible, porque no es dable en pleno siglo XXI que sigue pasando que exista discriminación y racismo, lo puedes convertir en un tema de inequidad, porque es un tema que tú puedes prevenir bajo una ley de sanciones durísimas y erradicarlos, hasta en Alemania, donde se tiene todo un trasfondo bastante amplio de esos elementos, se ha llegado a erradicar en bastantes zonas este tipo de actitudes. Y también se puede incluso abordar desde una dimensión ética y moral de por qué no es esto sostenible y tampoco permisible que se pueda dar. La libertad no se debe confundir en estos términos con el libertinaje, y ahí también hay toda una discusión filosófica al respecto que responde a estas corrientes más sucintas de la ética y la moralidad de ontología. Pero yendo hacia lo que a ustedes les interesa y hacia lo que les decía que es la evidencia empírica. Si nosotros, por ejemplo, queremos ver, oye, ¿cuál será el promedio de gasto de la población con respecto a temas de salud? Podemos hacer una evaluación y ver que entre las familias empiezan a gastar en promedio 20 soles. Y hacemos una evaluación y cada uno gasta 21, 22, 23, 24 y así más o menos hasta llegar al promedio. Pero lo malo de ese tipo de medidas de resumen en la parte estadística es que ignoran las diferencias dentro de los grupos. Por ejemplo, si dentro de estos grupos hay una familia que tiene uno de sus integrantes con una enfermedad catastrófica que demanda que esté en el hospital 24/7 y que gasten 76 soles al día, pues obviamente va a ser muy diferente a un sol que gasta, por ejemplo, población que está bastante asegurada, tiene trabajo, tiene diferentes elementos sociales que les permiten justamente afrontar y también gozan de una buena salud que de repente les hace que no tengan gastos o necesidades en ese rubro. Entonces, nuevamente, en estos dos ámbitos, el promedio de gasto en salud es igual, 20 soles, 20 soles. Pero en cuál de los dos elementos empieza a existir una diferencia bastante notoria en donde se puede hacer algo y se necesita hacer algo, es en el segundo. Ahora, este concepto es algo que ya abordaba Conrado Gini en Italia alrededor del siglo XVII, no miento, XVIII, en donde justamente desarrolló el índice de Gini, en el cual se veía cómo se distribuía de manera desigual un recurso, en su caso era económico, entre la población. Por ejemplo, planteaba, y luego analizado por Otto Lorenz, con las curvas de Lorenz, que es esto de aquí, como por ejemplo, si nosotros empezamos a ver la población acumulada, idealmente debería ser que del 40% de la población acumulada, ese 40% de su totalidad esté asegurado. Y así progresivamente hasta llegar al 100%, en donde todos están asegurados y hay una distribución igualitaria o perfecta. Sin embargo, lo que ocurre en la realidad es que de ese 49%, solo el 11.5% está asegurado o recibe el servicio de recursos en salud. Esto ustedes lo pueden analizar en diferentes indicadores, obviamente bajo una perspectiva aglomerada, porque la desigualdad es un tema social que involucra grupos sociales y se reporta de esa manera. Entonces, ahí es donde justamente ese tipo de métricas nos ayuda a ver, oye, ¿qué tan desigual será el gasto en salud de las familias? Y rápidamente te ayuda a identificar que aquí no va a haber tanta desigualdad como aquí. Entonces, esos elementos son los que nos permiten cuantificar, no simplemente sacar restas o sumas o decir promedios, diferencia entre tal, sino tratar de estimarlo. Y eso es lo que hace justamente un poco más moderno los enfoques que se tienen de epidemiología social para abordar estas métricas. Si se preguntan cómo es que funciona, pues la idea es justamente tener las estimaciones de las poblaciones que se van a incluir para llegar al 100% de lo que se está evaluando y de esa manera empezar a acumularlas, es decir, no simplemente tener una, datos de cada región, digamos en el Perú, sino acumulativamente cuando se van agregando cada una de las regiones hasta llegar al 100%. Y de esa manera estimar la distribución desigual, en donde, por ejemplo, en el índice Gini, cuando es cero representa que no hay una mayor desigualdad, cuando es uno representa una desigualdad absoluta, en donde probablemente pueda llegar a pasar que solo una persona reciba los servicios y el resto nada. Que sí, hay situaciones en donde ocurre eso. Ahora, ¿por qué se suele confundir con la disparidad? Porque nuevamente existen situaciones en donde ya se ha alcanzado la igualdad. Por ejemplo, lo que les mencionaba, ley de aseguramiento universal a la salud.
haces que todos tengan seguro como ahora, por ejemplo, en Perú, después de la pandemia. Perfecto. Pero, sin embargo, te vas dando cuenta que no todos acceden por igual a los servicios. Y ves que por un tema de riqueza, por ejemplo, que es un componente social que responde a un cápita económico, hay personas que tienen un mayor acceso, incluso mayor al promedio de la población, y hay algunos que no. Entonces, esa diferencia de los grupos con respecto a un estándar que es el acceso en la población total hace referencia a la disparidad, no solamente a la diferencia que existe entre dos grupos. Eso se llama brechas. Por ejemplo, si han escuchado la brecha de género en inserción laboral, se ve como los hombres, mujeres en el mercado laboral tienen un diferente porcentaje de empleabilidad y con eso se puede tratar de cerrar la brecha, ¿ok? Pero ahora es donde viene lo complicado o lo interesante. Nuevamente, ¿bastará simplemente con igualar o cerrar esta brecha o seguirán existiendo diferencias por otras condiciones que no están contempladas solamente en esa brecha? Pueden llevarlo el tema también de género, aunque no es algo en lo que yo trabajo tanto, pero igualmente ocurre por otras condiciones en donde no simplemente es hacer que todos los grupos lleguen al máximo alto igualdad de bienestar para todos, sino tratar justamente de brindar a cada uno lo que requiere para poder alcanzar este objetivo. Y ahí es donde también viene la confusión con los términos, porque nuevamente la mayoría, si ustedes revisan estudios y nosotros nos hemos dado ese trabajo, van a encontrar que simplemente presentan diferencias y dicen, ah, ya, esta es una disparidad. Pero nuevamente bajo la concepción incluso matemática, porque existe algo llamado índice de disparidad, van a darse cuenta que es la estimación justamente de esas diferencias entre los grupos con respecto al estándar, porque así nos permite, por ejemplo, establecer metas. Si quieren un ejemplo más concreto hacia la salud, la disparidad en la parte de las coberturas de vacunación en la población. Por ejemplo, se sabe que hay ciertas enfermedades donde se puede tener efecto rebaño y para evitar el surgimiento de ciertos brotes se tiene que tener tanto porcentaje de población vacunado. Entonces, la idea no es lograr cerrar la brecha y hacer que, no sé, si uno está en 70% y otro está en 40%, que lleguen al 50%, que es el punto medio, sino establecer un estándar que es la meta, que es 70-75%, hacia los cuales se dirige recursos, estrategias para poder justamente no solo cerrar las brechas, sino abordar esa disparidad en salud con respecto a un estándar o una meta, que es algo que muchas veces aquí se suele confundir porque dicen, no, es desigualdad, pero bajo lo que estamos viendo a nivel de cómo incluso se mide, se aborda, no son condiciones, incluso métricas o conceptos que en verdad tengan tantos puntos en común. Si lo quieren, por ejemplo, abordar la inequidad, también tiene una forma numérica de aproximarse a través de un indicador que permite incluso tener estrategias mucho más eficientes de desarrollo en los sistemas de salud. Y ahí es donde viene la parte de la salud pública. Porque imaginemos que estamos tratando de generar una estrategia de subsidios de la parte del gasto en salud hacia diferentes participantes de una población. Vemos que, por ejemplo, si es que le damos a todos por igual, incluso no vamos a lograr ayudarlos a llegar al 100% de su capacidad de gasto, porque evidentemente desde el inicio hay una diferencia entre estos grupos por diferentes elementos sociales, laborales, económicos, lo que fuera. Entonces, más allá de simplemente dar a todos por igual en cada condición y asumir que esa es la solución, lo que se busca hacer bajo un enfoque de equidad es darle a cada quien lo necesario para llegar a esa meta, que en este caso sería un 100% de la capacidad de gasto en salud, incluso que suele ser mucho más eficiente porque nuevamente los promedios en lo que también se invierten se reducen y se pueden redistribuir de una mejor forma. Es ahí donde justamente cobra una mejor matiz este tipo de enfoques. ¿Y por qué no es igual hablar de desigualdad, que tiene que ver con términos más de una distribución diferenciada, si lo quieren así, o la disparidad, que son más diferencias entre grupos con respecto a un estándar, o la inequidad, que es un elemento más en respuesta a las necesidades de la población? Y ahí también depende del entorno en el cual se esté evaluando esto. Y que incluso la inequidad tiene que ver también con un componente ético y moral que no se suele encontrar comúnmente en diferentes ámbitos. Entonces, nuevamente,
El gran problema que tenemos aquí en Perú es que hay bastante ignorancia sobre muchas cosas y obviamente este ámbito de la epidemiología social no se escapa. Y gran parte se utiliza los términos como si fueran golosinas, es decir, sí, es desigualdad, disparidad, inequidad en cualquier discurso, cuando en verdad alguien que pueda tener este framework o conocimiento que está disponible en cualquier texto de epidemiología social, te permite entender que en verdad no son lo mismo. Y eso también te permite comprender por qué las estrategias no logran alcanzar sus objetivos, porque están mal articuladas, no tienen claro cuál es el horizonte de lo que quieren lograr o qué es lo que se requiere abordar para cada situación. Ahora, pero ¿de dónde surge todas esas temáticas y desde dónde, por así decirlo, se puede abordar todos estos elementos? Para ello les recomiendo leer esta pequeña introducción de Dider Fassin que habla sobre justamente cuánto vale una vida. Recientemente se hizo bastante conocido este atentado que hubo contra un gran directivo CEO en Estados Unidos y se hablaba sobre cómo las aseguradoras de salud en Estados Unidos pues tienen un gran prontuariado de denegar la atención a la población y enriquecerse justamente en base a este tipo de maquinaria. Ahora, Dirfasi nos invita a pensar en verdad cuánto vale una vida en términos en cómo en una sociedad existe algo llamado el biopoder o la biolegitimidad. Llévenlo al contexto de pandemia. ¿Por qué, por ejemplo, era más eh, o se tenía una mayor aceptabilidad de que las camas UCI se priorizaran hacia personal de salud y no hacia la población en general? Cuando, por ejemplo, caían en enfermedad o si quieren hacia un ámbito más perverso en el ámbito de la vacuna gay, porque estas personas que tenían acceso a recursos terminaron vacunando, dando la espalda a toda la población. Entonces, es ahí donde justamente Yerfasi nos invita a pensar de que la valoración individual o colectiva de cuánto vale una vida en una sociedad está en función justamente de elementos de biopoder y biolegitimidad que finalmente terminan aceptándose, como en el caso del personal de salud o también de otros elementos ajenos y que pervierten todos por así decirlo, este entorno social para lograr justamente beneficiar solo a unos pocos. Y es que el trasfondo de todo esto, si ustedes quieren revisarlo, incluso de dónde parten las teorías, es el poder. Y les puede sonar un poco marxista. Disclaimer, no soy seguidor de ninguna corriente eh, política. Pero si es que ustedes han visto, por ejemplo, los determinantes sociales de la salud, deben saber que todo eso parte de un concepto que se llama la asimetría de poder. De cómo, por ejemplo, a lo largo de la historia incluso, la población siempre suele tener esta necesidad obviamente vital de poder alcanzar un adecuado estado de salud y cómo no lo puede lograr por sí solo y genera estructuras como el Estado, como instituciones hospitalarias, formaciones o profesiones que se aboquen a ese tipo de ámbitos en respuesta a las necesidades que tienen. Pero es ahí donde también se despoja de cierto poder para poder lograr esto y lo confiere hacia otras entidades o personalidades. Y ahí es donde en algunas ocasiones, como en la realidad ocurre cuando se pervierte ese tipo de objetivos o de acciones en base al poder, pues finalmente no se logra desarrollar el fin último, que es una población más saludable. Y cada perspectiva de las teorías que existen actualmente sobre las desigualdades en salud justamente caen en cómo esta interacción de poder entre contextos políticos, económicos, sociales, finalmente se pueden abordar desde diferentes aristas. Llámese determinantes sociales de la salud, una teoría ecosocial, teoría neoeconomista o teoría social positivista, diferentes teorías finalmente que hablan de cómo finalmente esta interacción entre estos elementos puede verse alterada y van a terminar desencadenando como consecuencia una desigualdad en salud, una disparidad o más recientemente la inequidad. Por ejemplo, vayamos al elemento de las determinantes sociales de la salud, que estoy seguro que ya lo deben haber escuchado por ahí en alguna charla sobre salud comunitaria, salud pública, pero el problema está en que muchas veces se aborda con evidencia empírica, con indicadores. Esto que les menciono sí se puede medir.
Actualmente sí podemos saber cuál de todos estos determinantes de la salud afectan más en determinadas enfermedades hacia ciertas poblaciones y en base a ello tomar decisiones. Lamentablemente, como muchas cosas en Perú, no siempre se suele hacer de manera correcta y todavía se sigue tomando esto bajo criterio lo que les parece a quienes están en el poder de turno. Pero el tema está, por ejemplo, de cuando queremos ver estos elementos determinantes estructurales, intermedios e individuales, es finalmente desde dónde podemos generar cambios. Por ejemplo, determinantes individuales como el rechazo hacia hábitos de consumo nocivos como tabaquismo, alcohol y demás, es un elemento que el individuo como tal puede cambiar. Y es cierto, puede negarse a estas acciones. No es lo mismo que, por ejemplo, con estilos de vida, en donde sí, tú puedes decirle a una persona de que debería tener un estilo de vida más saludable y demás, y en cierta medida puede decidir, pero ahí también es qué tanto, ya que tener un estilo de vida saludable, alimentación, con los índices de inseguridad alimentaria que tenemos en Perú no es tan fácil. De hecho, existe evidencia de cómo es más caro, incluso en contextos como Perú, llevar un estilo de vida más saludable que comida rápida o demás elementos que finalmente sabemos desencadenan posteriormente enfermedades metabólicas crónicas y demás. Los determinantes intermedios tienen que ver más con cómo abordamos elementos que van hacia el sistema de salud. Por ejemplo, realizar desde ahí mismo campañas, actividades, mejorar los mismos servicios o recursos dentro de hospitales, la construcción, la elaboración de los mismos, pero esto no siempre garantiza que se logre resolver los problemas, porque bajo lo que hemos estado hablando de desigualdades, un gran problema que ocurre en Perú y ya se tiene reportado hace mucho, es que gran parte de las intervenciones en salud que se desarrollan simplemente se terminan quedando en liga. Entonces, el problema con esto es que, por ejemplo, varias enfermedades no necesariamente están siendo más graves en esta región, sino en otras, por ejemplo, en la selva o demás, en donde lastimosamente no se llega con la estrategia, con el plan o con la actividad que se estipulada. Y eso sigue aumentando la desigualdad. Pueden decir numéricamente sí, hemos disminuido la prevalencia de tuberculosis, pero te das cuenta de qué tan desigual es esa prevalencia entre regiones y vas a ver si sí, Lima está cayendo, pero Madre de Dios está aumentando hasta picos insospechados o varias regiones de la selva. Y es donde vienen los elementos de por qué. Y es como plantea Marmot que hay una paradoja dentro del desarrollo de intervenciones, en este caso a través del sistema de salud. Otro caso, el robot cirujano. Compras un robot cirujano que va a ayudar indefectiblemente a la población porque puede ser más específico y realizar mejores cirugías. Pero ¿cuánta población tiene acceso a este beneficio? No lo llevemos a algo tan directo, algo más sencillo, por ejemplo. Actualmente hay una corriente bastante fuerte con respecto a la inteligencia artificial que sí tiene beneficios. Puedes tratar de generar ahí diversas aplicaciones e intervenciones para ayudar a la población. Pero ¿cuánta población tiene acceso a estos recursos cuando finalmente ni siquiera tienen cobertura de Internet? Entonces, van en esos elementos en los cuales finalmente se pueden tratar de abordar circunstancias materiales, factores conductuales, psicosociales, incluso a través del sistema de salud que pueden ayudar a la población. Pero en la parte estructural, y es aquí donde viene lo complicado, es más responsabilidad o algo que nosotros atribuimos hacia la responsabilidad del Estado. El gran problema de pensar que la desigualdad en salud solamente pasa por el acceso, es que le estás diciendo al Estado o cualquier entidad que la solución va simplemente por más hospitales, más recursos y más servicios, más personal. Pero planteémonos en la realidad en la cual nos encontramos. ¿En verdad en todas las comunidades del Perú será esta la solución? ¿Construir un hospital en una ciudad va a resolver todos los problemas de salud que se tienen? Va a ayudar indefectiblemente y es necesario y es una demanda obviamente legítima. Pero el gran problema de pensar que solamente pasan estas situaciones porque no accede a un hospital es omitir que también dentro de la comunidad se generan otros problemas. Por ejemplo, ahora también una causa de muerte importante está siendo la violencia, los homicidios, por temas de seguridad. Eso no responde a un tema de salud, no es que nosotros vamos y abordamos estas situaciones dentro de la comunidad, ¿no? Porque lamentablemente el enfoque que tenemos de salud es más hospitalario.
Entonces, con esos tipos de causas de muertes allá afuera, nosotros no podemos hacer nada. Es ahí donde estructuralmente el Estado interviene, realiza políticas obviamente eficientes para poder resolver ese tipo de situaciones que demandan leyes, acciones específicas para poder hacer cambios, políticas, estrategias en salud. Lamentablemente no siempre se toma estas acciones y pasa por otro elemento en donde también se suele pensar que así como las desigualdades en salud solamente ocurren por un tema de acceso, acceso geográfico incluso, esto solamente ocurre por la pobreza, que no está mal. La pobreza también es un elemento que va a influenciar en que más población padezca de enfermedades, no tenga acceso a los servicios y demás, pero no lo es todo. Hay incluso regiones, madre de Dios, en donde se tiene un índice de desarrollo humano altísimo. Ustedes lo ven, incluso reportado, es súper alto. Ahora, ¿pero por qué? Y van a darse cuenta que también hay minería ilegal, bastante. Entonces se puede mejorar la parte económica, incluso no necesariamente por métodos legítimos, para tratar de alivianar esta simetría de poder que antes mencionábamos. Pero nuevamente, en un contexto de esa naturaleza se generan otros tipos de problemas. Y si ustedes revisan, por ejemplo, Madre de Dios, van a darse cuenta que es una crisis humanitaria que muchas veces no se reporta. Mineros ilegales, trata de personas, esclavitud. Y bien, gracias, el Estado ignorando todos esos temas, que también es caldo de cultivo para diversas enfermedades de todo tipo que pasan por un sistema de salud que no va a poder responder a las causas de estas enfermedades. Entonces, cuando vean justamente esos elementos y finalmente la consecuencia que es una enfermedad, traten de pensar en todos esos ámbitos que van antes de que se llegue a esto. Es cierto que nuestra formación está orientada en medicina hacia eso, hacia la enfermedad, y no está mal, es finalmente lo que se tiene como naturaleza de la profesión. Sin embargo, es ahí donde entra esos elementos hacia ver qué más condiciona. Una de las enfermedades, por ejemplo, bandera en Perú, donde esto pasa bastante, es la tuberculosis. La tuberculosis como enfermedad instaurada sabemos que requiere un tratamiento, que pasa por un sistema de salud que mal que bien intenta hacer su mejor esfuerzo, tiene estrategias de despistaje y demás. Pero ¿por qué se genera? Por ejemplo, tú también te vas a dar cuenta que hay condiciones de inseguridad laboral. En minerías, por ejemplo, también hay bastantes casos de tuberculosis y también por los espacios reducidos también hay una infección cruzada que ocurre bastante, de manera bastante frecuente. Y ahora, ¿cómo esto se aborda desde elementos estructurales? Pues se pueden generar políticas, como ahora existe en el programa de tuberculosis, para además de abordar el elemento netamente médico, sanitario, que es el tratamiento, ayudar con elementos de nutrición, que también incluso se les proporciona a los pacientes, pero también abordando elementos de su propio entorno, que lamentablemente no se enfocan adecuadamente. Y es lo que les digo, el problema de reducir las desigualdades en salud, solamente acceso y solamente pobreza, es también reducir la responsabilidad que tiene el Estado del sistema de salud para resolver estos problemas. Porque le está diciendo que la solución simplemente pasa porque invierta más y porque construya más, pero tiene una enorme responsabilidad en que, por ejemplo, esa minería ilegal no se esté dando, no esté contaminando ríos, metales pesados, todas esas cuestiones, y tantos otros elementos de seguridad y problemas que existen actualmente en nuestra sociedad. Entonces, es un ámbito mucho más amplio que invita a pensar fuera de lo que habitualmente tenemos entendido dentro de lo que es el ámbito sanitario asistencial netamente hospitalario, en donde simplemente se atienden las consecuencias de todo esto que vemos antes. Y nuevamente, no está mal ver el acceso a la salud, pero debe de pensar antes en el acceso, en la disponibilidad. ¿De qué sirve que yo construya un hospital último modelo con todos los servicios enormes y demás si es que no tengo disponibilidad de especialistas, no tengo disponibilidad ni de medicamentos, no tengo disponibilidad ni de suero fisiológico? ¿Hay hospitales abandonados en el Perú? Claro que sí. Solamente basta revisar en algunas regiones. ¿De qué sirve hacer que sea accesible si es que no lo acepta la población? Si ustedes revisan, por ejemplo, la historia de los métodos anticonceptivos en el Perú, van a darse cuenta que hay un tema bastante grande con el machismo y cómo todavía hay una gran cantidad de mujeres que no pueden decidir por sí solas el hecho de tomar métodos anticonceptivos. No los aceptan. Y hay un tema también de machismo bastante marcado ahí, dependencia económica y otros elementos que influencian y todavía pasa actualmente en el Perú.
Y de otro lado también cómo utilizan los servicios, porque nuevamente puesto tener un servicio bastante actualizado, de un primer nivel que tenga especialistas, incluso una unidad de atención de partos, pero ¿de qué sirve si es que nuevamente estás en una comunidad machista en donde el esposo, porque no se le da la gana o porque así es la tradición, no quiere que la mujer vaya a dar a luz al centro de salud, sino que lo haga en su casa, con la partera, la matrona, exponiéndose a un montón de cosas que ya sabemos que se pueden generar complicaciones? Entonces, nuevamente, la solución no pasa simplemente por un tema de acceso, no pasa simplemente por recursos o servicios. Cada problema de salud que nosotros vamos a enfocar tiene toda una serie de condiciones o frameworks o un marco en el cual finalmente se explica por qué se da así. Y en algunas ocasiones, por ejemplo, como en otros países, lograr que la población mujeres tenga el derecho a elegir o se garantice ese derecho a los métodos anticonceptivos no pasa necesariamente por construir más hospitales, sino es incluso fomentar aspectos de inserción educativa, laboral, para evitar esta dependencia económica que perpetúa actitudes machistas dentro de gran parte de las comunidades en el Perú. Y no es algo alejado, basta simplemente que se vayan a una región de la sierra y la selva y lo van a encontrar. Y finalmente la calidad de los servicios. Nuevamente, puedes darle acceso a un hospital y demás, incluso una clínica, parte privada, pero ¿de qué va esto si es que cuando llega el paciente por un suero defectuoso termina muriendo? ¿Quién supervisó la calidad de ese servicio? Entonces, nuevamente hay más aristas que simplemente ver la accesibilidad. Lamentablemente, como les digo, no es culpa o demás, sino es que a veces se suele reducir también por finalidades, porque como les digo, la accesibilidad es bastante sencilla de abordar porque muchas veces se suele pensar que es temas económicos y ahí también el Estado como gran inversor puede tratar de ayudar a abordar, pero se deslinda de su responsabilidad en otros elementos, en los cuales también tiene un rol fundamental y en donde nosotros podemos también exigir que cumpla esos roles. Todo esto finalmente para lograr una cobertura efectiva de los sistemas de salud y de todas las estrategias que finalmente se tengan. Ahora, como les digo, no solamente piensen en acceso, piensen en elementos como uso o la recepción de los mismos recursos y servicios y cómo hay diferentes factores que terminan condicionando esto. Un gran problema que pasa cuando se suele abordar esos temas y que ya personalmente estoy cansado es que cada vez que encuentro la temática de desigualdades siempre va acompañado de ese adjetivo, esa descripción, acceso a la salud. Y ni siquiera se entiende que no siempre esta es la forma más adecuada de abordar esa temática en salud que han elegido. Incluso solamente se piensa que esto responde a un tema socioeconómico como son los ingresos, ignorando temas educativos, condiciones laborales, lugares de residencia. El centralismo en Perú todavía sigue generando un problema bastante marcado. O factores políticos, también hay estrategias. Por ejemplo, habla de acceso al aborto y también te caen un montón de grupos que hasta incluso ahora están atentando sobre el aborto terapéutico, que sí responde como una necesidad sanitaria asistencial ante condiciones en donde es innegable su utilidad, factores demográficos, culturales y demás que finalmente también se pueden abordar. Y esto todo se puede abordar desde diferentes perspectivas y frameworks acorde al tema de salud que estás viendo. No es lo mismo para todas las condiciones. Una enfermedad no se va a resolver con la misma estrategia siempre. La tuberculosis no se va a resolver igual que la violencia intrafamiliar, que la parte de los partos institucionales, que enfermedades crónicas, que tantas otras enfermedades metaxénicas. Cada uno tiene un diferente, por así decirlo, framework o marco específico que nos ayuda a entender cómo es que se desarrolla dentro de la sociedad o dentro de la comunidad que estamos evaluando. Si les interesa conocer un poco más de cómo esto se aterriza en una evidencia empírica en indicadores, existe desde la parte de la OPS una guía para poder evaluar desigualdades ecosociales en la salud, donde te explica cómo hay elementos que finalmente estratifican a la población, como la riqueza, la educación, la residencia, el sexo, o la región y demás elementos, y cómo incluso esto generan patrones de desigualdad. Vayamos nuevamente hacia la parte de cobertura de vacunación. Puede darse una situación en donde toda la población, independientemente de su quintil de riqueza, esté cubierta bajo ese servicio o recurso y se tiene una cobertura completa. O puede darse una situación en donde solamente la población con menor riqueza o más pobre esté con una menor cobertura, dándose una situación de exclusión marginal. O incluso un proceso en el cual se está interviniendo para tener una alineación gradual
o lo peor, que es una deprivación en masa, en donde solamente aquellos que tienen más recursos económicos pueden acceder, utilizar, recibir ese recurso o servicio en salud, como pasa muchas veces. Nuevamente también hay medidas específicas que nos ayudan a abordar esas temáticas. Aquí hay algunas que hablan sobre disparidad y desigualdad. Como les digo nuevamente, hay un índice de disparidad que es más utilizado en temas de econometría, pero también se utiliza en salud. Hay un índice de desigualdad, más allá del índice de Gini que les he presentado. Incluso un índice de inequidad horizontal que por ahí también pueden encontrar. Entonces, como les digo, no es congruente intentar abordar estas temáticas y decir que simplemente se abordan las disparidades, desigualdades, inequidades con diferencias, cuando existen indicadores que responden específicamente a estas temáticas o ámbitos. Nuevamente el tema es ello, de cómo finalmente se puede abordar incluso a indicadores de salud epidemiológicos como la prevalencia o la mortalidad de ciertas enfermedades, por ejemplo el COVID, y se puede ver en regiones no solamente a nivel nacional, sino incluso internacional, y de esa manera ver cómo existe una afección diferenciada en la población. Adicionalmente, coincidiendo que existen también indicadores que nos ayudan a ver no solamente la distribución diferenciada, sino también la diferencia entre los grupos con respecto a un valor estándar o en la región en la cual global que estamos evaluando. Esto tiene aplicaciones mucho más específicas. Este es un estudio bastante interesante de Alec Moody, en donde justamente planteaba una matriz con este índice de Gini y la curva de Lorenz para ver un elemento de segregación racial. Por ejemplo, él veía cómo la distribución desigual de pruebas para el diagnóstico de COVID, según la proporción de pacientes hospitalizados por COVID, se daba de manera diferenciada, no solamente en la población en general, sino también según el porcentaje de población afroamericana que existía en cada una de las regiones evaluadas, viéndose como donde había una peor distribución era donde había una mayor distribución de población afroamericana. Entonces, nuevamente, algo tan sencillo como una curva de Lorenz, un índice de Gini, tiene diferentes matices que se puede prestar para la evaluación de factores modificables a nivel socioeconómico, geográficos, sanitarios, o factores no modificables, demográficos, étnicos, culturales y demás, en donde se requiere cierta acción, porque nuevamente no es justo y es algo que se puede prevenir el hecho de la desigualdad étnica relacionada a estos elementos en cuanto al uso o la distribución de ciertos recursos. Eso también nosotros lo probamos en el contexto peruano, incluso para la vacunación contra la COVID-19, en donde se veía que uno, por así decirlo, de los mayores contribuyentes a esta desigualdad era la etnicidad de la población. De hecho, etnicidad que ahora ni siquiera se va a poder medir porque también grupos estúpidos están intentando cambiar las preguntas de los censos para este año, lo cual también va a impedir poder desarrollar ese tipo de evaluaciones y saber qué tanto hemos avanzado o retrocedido. O incluso también en pruebas que nos permitan abordar esta situación, en donde nuevamente aquí yo no estoy hablando del acceso a las pruebas, sino de cómo éstas se distribuyen desigualmente, incluso en regiones en donde se reportan casos. Y es cierto, no todo cuadro de dengue se va a reportar por una prueba, sino por un cuadro clínico. Sin embargo, nosotros identificamos que había zonas en donde había una gran cantidad de casos de dengue y había una cantidad mínima de pruebas o incluso inexistentes, lo cual obviamente determina esa distribución desigual para estas situaciones, en donde era imposible, por ejemplo, que tenga 100 casos sin ninguna prueba. Es un poco irreal que todo eso se pueda diagnosticar clínicamente hablando. Y también comparaciones en donde se hacen algunas especies de enfoques epidemiológicos clásicos con medidas de asociación, por ejemplo, razones de prevalencia y demás, pero en donde a veces también se suele confundir algunas veces la terminología. Como les decía, mayormente cuando hablamos de desigualdades o inequalities, hablamos de una distribución desigual. Sin embargo, internacionalmente también hay una mal uso entre desigualdad y disparidad y todavía se sigue utilizando de manera indiferenciada, pero finalmente se termina teniendo la misma lógica, en la cual tenemos diferencias entre grupos, en este caso étnicos, según una condición social o atribuidas a una condición social como la riqueza. En este caso era el uso de los métodos anticonceptivos en de diferentes países de la región de Latinoamérica. Y es una forma en la cual justamente se puede ver numéricamente también cómo hay
una brecha considerable entre los países en donde se puede tratar de hacer algo. Y nuevamente, cuando abordamos esos temas de la desigualdad étnica, hay que tener bastante cuidado de no caer en explicaciones simples. Un gran problema que he visto cuando se habla de estos temas con la población eh, en general médica o profesionales de la salud es que suelen caer en conceptos bastante simplistas para tratar de explicar las situaciones que están evidenciando. Por ejemplo, cuando hablamos de las desigualdades étnicas en salud, muchas veces se suele pensar o explicar solo estos problemas desde una perspectiva de discriminación y racismo, que no es algo alejado o no es que no tenga un rol la discriminación y el racismo, pero se debe también pensar en elementos que van más allá a nivel estructural, intermedio, individual, no solo desde la población, sino también del sistema de salud y de otros actores que permitan explicar esta situación para el problema de salud que se está evaluando. Si no, se puede caer en ciertamente intervenciones que, tratando de abordar este aspecto racista, terminan siendo racistas. Ese estudio, por ejemplo, es un ensayo controlado en donde se intentó evaluar los efectos de la etnicidad con respecto a la calidad de los servicios o la atención en los servicios de planificación familiar en Lima. Ahora, pero, ¿cómo se intenta abordar la etnicidad como una intervención? Si hemos visto que es un tema cultural, tiene que obedecer a elementos también de antepasado, costumbres y todo un constructo bastante amplio. Pues lo que se les ocurre a los autores de estudio es simplemente relegarlo a un elemento de vestimenta, rasgos y demás, y de esa manera tratar de explicar o de medir cómo habían diferencias en la calidad de la atención en servicios de planificación familiar. Nuevamente, reduciendo el tema de la etnicidad simplemente a un elemento de vestimenta, fenotipos. Ese es el problema, como les digo, a veces de lo que pasa cuando se suele simplificar demasiado ese tipo de situaciones. En cambio, nosotros, por ejemplo, ¿qué hacíamos para tratar de abordar ese tipo de situaciones? Era tratar de ver justamente algunos elementos que pueden ser de interés, como la cobertura y uso de pruebas de despistaje para cáncer en mujeres en Perú, en donde veíamos cómo habían diferencias por los grupos étnicos, no solamente para cada grupo étnico, que hecho aymara, afroperuano y demás, sino para toda la población y cómo existía una diferencia. Y es ahí donde ustedes, por ejemplo, pueden darse cuenta de cómo es diferente abordar la desigualdad y la disparidad, porque yo puedo hablar de disparidad entre grupos con respecto a un estándar y tener esa estimación, pero yo puedo medir la desigualdad no solamente en cada uno de esos grupos, sino incluso en la población total, y desde ahí tener una diferencia o poder hacer estrategias, estimaciones, que muchas veces aquí lastimosamente no se suelen tener en consideración para poder desarrollar o articular las planificaciones de las políticas públicas e incluso más aún poder estructurar esta evaluación de desigualdad según algunas condiciones sociodemográficas, como pueden ser el nivel educativo, el índice de riqueza, el área de residencia, el seguro de salud o demás. Y de esa manera tratar justamente de ver en dónde estamos peor, en dónde se puede hacer algo y cómo se puede articular esto. No solamente en términos de la cobertura del uso de estos servicios, sino también de ver cómo la desigualdad está aumentando. Incluso algo que muchas veces ahora estamos encontrando y nos queda más claro es que existen diferentes temas de salud, más desigualdad ahora que con respecto a periodos de la pandemia. Y eso nuevamente nos debe hacer pensar, ¿qué pasó? Podemos estar hablando de que disminuyó la prevalencia de tuberculosis en el Perú, un hito para el Estado, pero nuevamente, si ustedes lo revisan, qué tal es la diferencia de la prevalencia entre las regiones, van a darse cuenta que sí, probablemente la región con más población, que es Lima, ha disminuido su prevalencia de tuberculosis porque ya gran parte murieron en la pandemia. Eso sí, hay evidencia. Y van a darse cuenta que hay otras regiones donde todavía se siguen omitiendo las estrategias o no alcanzan o no llegan, en donde finalmente la tuberculosis está arrasando con la población y tiene una alta incidencia. Entonces, eso es justamente lo que termina aumentando la desigualdad y eso es lo que numéricamente nosotros presentábamos. Tal cual, la desigualdad ahora es peor que en términos de pandemia. Si a ustedes les interesa, por ejemplo, saber cómo esto afecta en diferentes condiciones, no solamente dentro de población adulta, sino en etapas de niños, adultos mayores y demás población en situación de vulnerabilidad, les invito a revisar este libro de Sociedades Justas y Vidas Saludables de Marmot, que es
justamente uno de los mayores referentes en esta temática, en donde les va a ayudar a comprender cómo justamente estos elementos sociales impactan en la salud y terminan desencadenando diversas enfermedades y también se traducen en desigualdades, disparidades o inequidades. Ahora, aquí creo que nos queda tiempo para poder mostrarles un pequeño ejemplo. Este es un explorador de equidad de la OPS, justamente en un trabajo que estábamos realizando con ellos, nos lo presentaron y me pareció un muy buen recurso. En este caso simplemente tienen que buscar el Equity Explorer en la parte de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que les va a poder permitir justamente realizar ese tipo de medidas o evaluaciones. A ver, aquí voy a intentar buscarlo. Es- Ahí está. Entonces, en el Equity Explorer, como les he dicho, simplemente se dirigen y ahí tiene incluso una misma base de datos de ejemplo para que ustedes puedan revisarlo, que es la forma, como les mencionaba antes, en la cual se suele analizar esta información a nivel agregada. En este caso, perdón, en esta laptop no puedo hacer ediciones por temas de la licencia, pero igualmente, una vez que tengan cargado la base de datos, simplemente le van a dar ahí a aceptar y van a ver que está la cantidad de la tasa de mortalidad neonatal en diferentes países. Y esto lo van a poder evaluar en estos ámbitos en donde se hace justamente un análisis de cómo es diferente la tasa de mortalidad según los quintiles de riqueza e incluso cómo esto ha ido cambiando en diferentes periodos de tiempo. Y se ve cómo hay un mayor impacto entre los cuartiles de mayor pobreza, en donde la tasa de mortalidad sigue aumentando, a diferencia de de los quintiles con mayor riqueza. Y es justamente lo que nos ayuda a tratar de estimar y medir también los cambios que existen dentro de la población y cómo esto finalmente afecta a esto que estamos nosotros buscando medir con respecto a un estándar, con respecto hacia cómo estamos progresando o cómo estamos retrocediendo. Entonces, la idea nuevamente, como les digo, es dentro de toda esta temática, utilizar este tipo de información para poder desarrollar una adecuada evaluación que nos permita identificar cómo nosotros estamos desarrollando o cómo podemos desarrollar estos estudios para abordar la desigualdad, disparidad o la inequidad y de esa manera generar o guiar con evidencia las estrategias políticas públicas. Es cierto que como estudiantes tal vez no van a poder generar esas estrategias políticas, pero sí van a poder ustedes generar evidencia. Yo de hecho empecé a desarrollar estos estudios cuando estaba todavía en pregrado. Entonces, como les digo, la información está ahí afuera. Es simplemente cuestión de que ustedes puedan aprovechar los recursos que disponen para poder dedicarse un poco y aprender si es que les interesa. Nuevamente, es solamente una pequeña introducción para que ustedes lo puedan revisar y ahí se los comparto. Y finalmente son todos los elementos que les quería mostrar. Y nuevamente, si se lo preguntan, no, no soy marxista, no soy comunista, varias veces me han etiquetado así para tratar de, no lo sé, abordar las temáticas que yo veo. Si me preguntan a mí, yo soy más seguidor de Gramsci, por ahí lean la crítica de Gramsci hacia el marxismo, les va a encantar. Pero él tenía una frase que me gustaba bastante, que era una invitación justamente a la población italiana joven, y como decía que era necesario instruirse porque va a ser necesaria toda la inteligencia de la población joven, que tienen que conmoverse porque se va a necesitar todo ese entusiasmo que se tiene en la juventud para querer cambiar las cosas y se tienen que organizar porque se va a necesitar toda la fuerza para poder abordar todos esos problemas que aún persisten dentro de la sociedad. Actualmente basta simplemente salir a la calle para ver toda la situación que está ocurriendo y quieran o no ustedes en la situación de poder que tienen como futuros profesionales de la salud pueden hacer muchas cosas. Entonces la idea es que ahí puedan intentar generar al menos un cambio mejor desde donde puedan contribuir. También no crean que negarse a hacer algo o mirar hacia otro lado es tener una posición neutral. Eso también recae, tiene cierta connotación y responsabilidad.
Así que es simplemente una invitación para que puedan revisar todo esto y puedan seguir reflexionando sobre lo que les he estado comentando. Nuevamente, muchísimas gracias y si tienen alguna consulta o comentario adicional, pues bienvenido sea. Brevemente, porque ya también tengo que retirarme a otra reunión. Bien, en esta ocasión pasaremos a nuestra sección de preguntas. Recuerden que pueden dejarlo en la casilla o el buzón de mensaje, serán leídos o también pueden encender sus micrófonos los participantes. Doctor, buenas noches. Le agradezco la ponencia que ha dado. Más bien, tenía una consulta. Eh, con un grupo de compañeros queríamos averiguar sobre qué desigualdades o qué brechas quizás pueden haber en un centro poblado hacia las vacunas. Nos sugeriría, eh, o bueno, ¿qué herramientas nos sugeriría para buscar información específicamente de ese centro poblado? ¿O qué podríamos encuestar en ellos para conocer bien cuáles son esas brechas o qué desigualdades presentan hacia el acceso a vacunas? Gracias. El tema con la evaluación de desigualdades es que tienen que tener en consideración tres elementos. Es uno, la fuente de información, que lastimosamente no sirve muchas veces evaluar la desigualdad hacia en una población acotada, sino a nivel más amplio. Por ejemplo, si vas a hablar de esa población, es hablar de toda esa región específicamente. Hay fuentes de información como el REUNIS o la ENDES que te puede brindar los datos de cobertura para esa población, para determinada vacunación o esquema o vacuna específica. El otro elemento, además de la fuente de los datos, también es el nivel. Puedes verlo a nivel de los distritos, las provincias, dentro de una región, incluso comparar la cobertura con respecto al resto de regiones, intentar ahí ver esos elementos de brecha. Y por último es justamente qué ámbito vas a abordar. Si es que es simplemente una desigualdad, es una disparidad o es un tema de inequidad, ahí es donde justamente tienes que revisar el framework que ya existe a nivel internacional para ver ese tipo de situaciones, que por lo general suele provenir desde ámbitos cualitativos, pero que te va a permitir conocer más sobre ello. Ahí les he igualmente compartido el dato de los REUNIS, donde está esa información de los porcentajes de cobertura y demás. Y como les digo, si no, en la ENDES también es donde pueden encontrar. También les he compartido por ahí una plataforma que se llama academia.edu. Justamente yo publiqué recientemente un estudio sobre desigualdades en el cumplimiento de las 2 dosis de vacunación contra no, contra el sarampión. Así que ahí también pueden tomarlo como ejemplo, tal vez lo que quieran ustedes revisar. Y nuevamente, la idea es de que puedan seguir aprendiendo más de esos elementos. Es Entiendo, que doctor. nuevamente, ahí Giselle también plantea de qué ítems se debe tener en cuenta. Esa selección de ítems debe partir de lo que la literatura o la evidencia preliminar te está diciendo. Existen para grandes tipos de estos problemas ya ha desarrollado un framework que te diga, ¿no? Mira, para el tema de vacunación, los elementos culturales, sanitarios que más afectan en la población, no sé, latinoamericana son estos, estos, estos. Y esos son los que tú deberías priorizar en tu estudio. Y buscar una fuente de información como la ENDES y seleccionar un ámbito que vas a hablar de igualdad, disparidad o inequidad para poder abordarlo o enfocarlo. Por otro lado, es distinto también en este caso desarrollarlo desde cero. Por ello les mencionaba lo del ámbito colectivo, porque por ejemplo yo te puedo decir qué elementos culturales o sanitarios afectan la no vacunación de niños en esta comunidad. Y tú me tienes que hacer una exploración, ¿no? Entrevistar a madres, a personas de salud, a diferentes actores que te permitan identificarnos. Sí, mira, estoy viendo que hay una relación de este tipo de elementos estructurales, intermedios, individuales, a nivel comunitario, a nivel sanitario, que explican por qué se da esta situación y que puede servir este framework para que a futuro se desarrollen estrategias o evaluaciones más cuantitativas o específicas, incluso desarrollar intervenciones que aborden esa temática.
Entonces, eso sería, chicos, todo lo que les quería compartir. Espero que les haya sido de utilidad. Nuevamente, muchísimas gracias. Y cualquier duda o consulta, en las diapositivas de academy.edu van a encontrar mi correo, no hay ningún problema. Y por otro lado, también les recomiendo revisar los materiales que se tienen en la OPS, donde van a poder encontrar también bastante información al respecto. Bien, una vez más agradecemos tu presencia, doctor, y en lo personal creo que nos has ilustrado un poco mucho más profundo y no verlo de esa manera tan superficial quizás que la mayoría lo vemos, ¿no? Ver distintas aristas, no solamente se trata de quizás tener unos conceptos básicos, sino profundizar más, abordar desde otras perspectivas quizás que no lo contemplamos o quizás lo manejamos de manera superficial en el pregrado, ¿no? Muchísimas gracias, chicos. Buen fin de semana. Cuídense bastante y espero que puedan seguir aprendiendo más del tema. Hasta luego, cuídense. Bien. Eh, pasar- pasaremos a nuestra sección, en este caso, a nuestro postes. Pero antes de ello, chicos, como ya es tradición y es bien sabido, em, se les invita a prender su cámara para la foto grupal. Por favor, 3 minutos. Chicos, se les sigue haciendo la invitación a prender sus cámaras 1 minuto para tomar la captura correspondiente. Ya. A la cuenta de 3. 1. Un momento. Ya. A la cuenta de 1, 2, 3. Listo, chicos. No se olviden de responder a su postes para su posterior calificación y emisión de su certificado. Recuerden que deben de tener una nota mínima para obtener nuestro certificado de la actividad del día de hoy.